Además, el 70% de lo que pretenden recaudar lo van a recaudar de los bolsillos de las personas de menores ingresos, los más pobres e ingresos medios. Pero además va a golpear la inversión y el ahorro, aumentando el costo de la ganancia ocasional. Va a acabar la formalidad, acabando el régimen simple. Y va a aumentar el costo de vida, aumentando el impuesto de carbono. Ministro, no más mentiras. Voy a hacer referencia a la rendición de cuentas del ministro de Hacienda, que tuve la oportunidad de ver con atención la semana pasada. Y más que una rendición de cuentas, es un pliego de mentiras. Y quiero comenzar hablando de la Hacienda, del Ministerio de Hacienda, diciendo que hoy se anunció que las exportaciones volvieron a caer 1%. Desde que Petro es presidente, las exportaciones del país han caído en 12.6%. Por la incertidumbre, la falta de competitividad en materia de tributación, pero en especial porque ha caído la inversión en Colombia. Hoy representa un 15% del PIB. Primera mentira, dice el ministro en la rendición de cuentas. La deuda financiera de Colombia año 2019 prepandemia estaba en 48% del PIB y terminó en el 61%. Subió 12% en un periodo muy corto de tiempo. Entonces ahí es absolutamente engañoso, porque además quiere hacer parecer al gobierno anterior como si hubiera tomado una decisión irresponsable. Pero lo que no dice es que para qué se hizo ese endeudamiento, que fue para atender la pandemia, pero lo más importante es que gracias a ese endeudamiento hubo una recuperación económica y gracias al crecimiento económico que tuvimos, había una recuperación de la deuda por medio del recaudo, mayor recaudo y mayores utilidades, por ejemplo, de Ecopetrol y en general de todas las empresas. Segundo, dice, ese endeudamiento condujo a la pérdida de calificación del grado de inversión. Eso aumentó el spread de deuda y el nivel de riesgo y otros costos. Atención, lo que no dice el ministro es que esas mismas calificadoras de riesgo decían que fue el paro violento del 21, que promovieron quienes hoy gobiernan, lo que también contribuyó para la pérdida de la calificación. Pero tampoco dice el ministro que en este gobierno ya también se ha venido aumentando el costo de la prima de riesgo, es decir, del CDS, porque el riesgo ha aumentado precisamente por la incertidumbre que representa este gobierno. Dice el ministro que no hubo ESMAD reprimiendo el paro camionero. No, ministro, usted de pronto estaba ocupado en otras cosas, pero claro que hubo ESMAD. Ahora, yo no estoy de acuerdo con las vías de hecho y creo en el ejercicio de la autoridad. Por ejemplo, estuve en Popayán el sábado y llevan 5 meses secuestrados por cuenta de bloqueos que este gobierno no destraba, gracias al empoderamiento de unos del CRIC, que prácticamente está subsidiado por los impuestos públicos. Cuarto, el país no se puede quedar esperando simplemente la decisión del manoseo de los congresistas. Ojo, señores senadores y senadoras, dice el gobierno que tomar decisiones y estudiar los proyectos aquí es el manoseo del gobierno, del Congreso. Irrespetuoso, pero además que se prepare porque no vamos a dejar de estudiar los proyectos. Dice, quinto, los gastos de funcionamiento para el presupuesto del 25 tienen una variación del 6% y del presupuesto está incrementando en 4%. Falso. El presupuesto incrementa en 8% si se tiene en cuenta el recorte de 20 billones hecho en el 24, pero además el funcionamiento crece en 11%. Dice él que el gasto de funcionamiento crece a ras. Mentiras. Está mucho más por encima de la inflación y lo que es cierto es que en 3 años han crecido casi 100 billones de funcionamiento. Sexto, en la ley de financiamiento hay medidas de estimulación a la reactivación económica, dice el ministro. Falso, todo lo contrario. Además, el 70% de lo que pretenden recaudar lo van a recaudar de los bolsillos de las personas de menores ingresos, los más pobres e ingresos medios. Pero además va a golpear la inversión y el ahorro, aumentando el costo de la ganancia ocasional. Va a acabar la formalidad, acabando el régimen simple. Y va a aumentar el costo de vida, aumentando el impuesto de carbono. Ministro, no más mentiras.